Padre, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí y aprender lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, estamos viendo al César lo del César y a Dios, parte 2. Ok, estamos a 27 de marzo del 2022 y vamos a empezar con Marcos 12:16. Dice: ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Está hablando, ellos le trajeron una moneda, ese es el contexto. Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entremos al tema. Todo esto que voy a mencionar en relación a entremos al tema es como parte de lo que vimos en la primera parte, ¿sale? Es como un concentrado para poder entrar a la revelación. Si Jesús respondía que no había que pagar tributo al poder de Roma, entonces estos tendrían la posibilidad de denunciarlo por sedición. O sea, era una trampa que le estaban poniendo los religiosos a Jesús. ¿Se acuerdan? Eso estuvimos hablando. En cambio, si Jesús respondía que sí se debían de pagar estos tributos, se pondrían en contra del pueblo judío y su religión, que tenía como única autoridad a Dios, y no consideraban así al César. Eso ya lo vimos la conferencia pasada. Para poder entender en nuestro espíritu qué significa darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ya hicimos la diferencia entre principio y ley. ¿Se acuerdan? Estuvimos explicando qué es un principio y qué es una ley. Entonces, la pregunta así de botanita, esta todavía no es pregunta de mesa, pregunta de botanita. ¿Cuál fue la diferencia que dijimos? A ver, los que vinieron la conferencia pasada y hablamos de la diferencia entre principio y ley, sin ver notas así, memoria espiritual, memoria mental. A ver, acá, Dani, ¿cuál? El principio está ligado a la relación con Dios y la ley son factores, términos que creas o no creas, tengas intimidad o no tengas intimidad, van a suceder. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién más quiere opinar? Esta es botanita, así es una botanita de pregunta. ¿Todos de acuerdo? Entonces, vamos a recordar. Los principios se refieren a cómo debe funcionar una idea de Dios y se asimila por tener una relación de intimidad con Él. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la conferencia pasada. Entonces, los principios ¿qué? ¿Se refieren a qué? A cómo debe funcionar una idea de ¿quién? De Dios. Y eso se asimila mediante una ¿qué? Intimidad con Él. Muy bien. Las leyes se describen como factores o elementos invariables de las cosas. Las asimiles o no las asimiles, tengas intimidad o no tengas intimidad con Dios, creas o no creas en eso. ¿Se acuerdan? Dijimos, por ejemplo, que una ley es que si no comes te mueres. ¿Verdad que sí? O sea, si tienes fe o no tienes fe, eso no importa. Si no comes, te mueres. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En cambio, la calidad del alimento es gobernado por el principio. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Todo estoy como recordando rápido para poder entrar a la segunda parte. En el mundo natural, un individuo puede, con una moderada o una mediocre alimentación, llegar a su etapa adulta. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que hay personas que se alimentan muy mal, que comen chetos, papitas, refrescos, pulparindos, sopas marucha, o sea, sí, no comen frutas, verduras, nada, y pues crecen, ¿verdad? Llegan a su etapa adulta. Pero, dijimos, en el mundo espiritual no es así, ya que una alimentación mediocre, espiritualmente hablando, limita tu crecimiento y tu ¿qué? Madurez. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso, verdad? Ok, seguimos. La calidad
y cantidad del alimento espiritual está directamente relacionado al crecimiento y madurez del creyente. Eso lo vimos también. La calidad y la cantidad del alimento espiritual está directamente relacionado, ¿qué? Al crecimiento y madurez. Dijimos, una mala alimentación espiritual no solo depende de lo que comamos, sino también de lo que dejemos de comer. Entonces, si vamos o nos estamos alimentando espiritualmente de una mala calidad de comida espiritual, pues no solamente es lo que estás comiendo, sino también es lo que dejas de comer. Porque hay alimento espiritual bueno, pero si no te comes el bueno y nomás te comes el regular pues tu crecimiento espiritual va a estar detenido. Estoy haciendo como un recuerdo, ¿no? De lo que vimos, ¿sí? Para los que no vinieron así como que, a ver, vean la conferencia pasada y ya le van a entender perfectamente. Ahora, los alimentos que comemos son el ingrediente que nuestro cuerpo necesita para cumplir con nuestra asignación. Repito, los alimentos que comemos son el ingrediente que nuestro cuerpo necesita ¿para qué? ¿Para cumplir qué? Nuestra asignación. Recuerda, el alimento está relacionado a la asignación que tiene. ¿Te acuerdas del ejemplo que les puse? ¿Sí se acuerdan del ejemplo que les puse? ¿Qué ejemplo les puse? ¿Perdón? El helado, no. ¿Qué ejemplo les puse? Para decirles que el alimento está relacionado a la asignación. ¿Qué ejemplo les puse? Les puse un ejemplo. ¿Perdón? No. ¿Qué ejemplo les puse? No, eso no. No, las viandas no. Cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Por qué comían maná? ¿Por qué Dios les mandaba pan del cielo? ¿Por qué les mandaba codornices? ¿Por qué había una roca que les salía agua y aparte la roca los seguía para donde iban? ¿Por qué? Porque el alimento está relacionado a la asignación. Dios tenía que cambiarles la mentalidad y para cambiarles la mentalidad tenía que mandarles un alimento lo suficientemente nutritivo para que pensaran de otra manera. ¿Ya se acordaron del ejemplo? Ay, chavos, necesitan de desayunar otra cosa, por favor, o sea, coman bien. ¿Sale? Entonces, el alimento está relacionado ¿a qué? A la asignación que se tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a entrar a la revelación. Ya vamos a entrar a la segunda parte. ¿Listo? Nos tomó 8 minutos recordar todo lo de la vez pasada. ¿Sale? Ahora sí, vamos a entrar a la revelación. ¿Se acuerdan que en el documento que les manda Belén, invitándolos a la reunión, les hice una pregunta? Ahí venía una pregunta. Decía, el plan global de Dios, ¿cómo decía la pregunta? A ver, véanla. En el documento que les mandó Belén ayer. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿A cuál es el plan global de Dios y en qué consiste? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ok, ¿quién quiere opinar de esa pregunta? Esa se la mandamos así, en la invitación. ¿Cuál es el plan global de Dios y en qué consiste? Ahí lo tienen ustedes en su celular. ¿Alguien quiere opinar? Porque voy a entrar ya a esto. La reconciliación del ser humano con Él, dice aquí Santa Mónica de Asís. ¿Quién más quiere opinar? La relación que tengamos con Dios para alcanzar la vida eterna.
establecer su reino. ¿En qué consiste el plan global de Dios? Esa es la pregunta. ¿Sí, verdad? ¿Sí? A ver allá. Que su reino sea establecido en todos lados, ¿ok? ¿En qué consiste el plan global de Dios? Hoy vamos a hablar de eso. Toda la conferencia está enfocada a eso. Por eso puse esa pregunta. Ok, ¿listos? El plan global de Dios para la humanidad contempla 4 categorías básicas o fundamentales. Hoy vamos a hablar de 4 categorías. Todos digan conmigo 4. Muy bien, vamos a ver la primera. La primera categoría es la creación de Dios. O sea, el plan global de Dios encierra 4 grandes cosas. La primera es que la creación de Dios. Los que estén anotando, anoten, pero no en la hoja de respuestas, ¿eh? Aparte tienen hojitas para anotar. Vamos a ver, la primera categoría. Lo primero que nos dice la Biblia es que Dios es creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios habla y las cosas que no existían antes, ¿qué pasa? Surgen. Comenzando con el universo mismo. Entonces, Dios es creador. Lo que antes no existía, al momento que Dios habla, ¿qué pasa? Surgen. La creación no es un acto exclusivo de Dios. No es un accidente, ni un error, ni el producto de una deidad inferior, sino que es Dios en su expresión de sí mismo. O sea, cuando estoy hablando de la creación, no es un acto, sino es una expresión de Dios mismo. ¿Sí me explico? O sea, va más allá de un acto. ¿Me explico? Perdón, la creación, tienen razón. La creación es un acto de Dios. Lo que quiero decir es que la creación es una expresión de Dios. ¿Sí? Es una expresión de Dios, no es un acontecimiento, no es un error, no es un accidente, no es algo que se lo imaginaron, sino es que, ¿una qué? Expresión, digan conmigo, expresión. La creación, aunque todavía no tenía forma, tenía las dimensiones concretas de materia. Fíjense lo que me voy a meter un poquito a filosofía teológica, pero poquito, nada más por encimita. La creación, aunque no tenía forma, tenía dimensiones concretas de materia. O sea, ¿cuáles eran esas dimensiones concretas? Las aguas y el espacio, dice que eran profundas. Y Dios se involucra en esa materialidad. ¿Cómo se involucra Dios en esa dimensión concreta de materia? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Dice, y el Espíritu, en la versión que tú tienes de Reina Valera, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Ok. Entonces, en los capítulos 1 y 2 vemos Dios involucrado en la propiedad física de su creación. Todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 es Dios involucrado, ¿qué? En la creación, Dios ahí físicamente actuando. Ahora, sigo. Todas estas son cosas buenas de la creación de Dios y nosotros somos aptos para gozar de ellas porque somos criaturas de Dios. No dije hijos. No estoy hablando todavía más que en la primera etapa. ¿Sí? Dios hace ¿qué? La creación. Entonces, la humanidad, toda la humanidad está separada en 2 grandes grupos, criaturas e hijos. Ahorita no voy a entrar a eso porque vamos a entrar a la segunda categoría. ¿Sale? ¿Sale? La segunda categoría es la redención del hombre. Esta es la segunda categoría. ¿La primera cuál fue? La creación. La segunda categoría, ¿cuál es?
La redención del hombre. La palabra redimir significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. O sea, cuando alguien en la antigüedad o todavía hay personas que compran personas, compraban un esclavo, la palabra original era redimir. Yo lo quiero comprar. Es en ese sentido la palabra. Todos necesitan de la redención. La condición natural se caracterizó por la culpa. O sea, todos necesitamos ser comprados, ¿sí? Y la condición natural, o sea, lo natural, ¿por qué necesitamos ser comprados? Porque hay un sentido de culpa. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿qué? ¿Están destituidos de qué? Entonces, ¿cuál es el sentido de culpa? ¿Estamos qué? Todos pecamos, todos estamos fuera. Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención. Entonces, el sentido de culpa es todos estamos fuera, pero somos justificados de a gratis por su gracia, ¿mediante qué? Mediante la redención. Y aquí viene la primer pregunta de mesa. Ahora sí, primer pregunta de mesa. Bien sencilla la pregunta, fácil. Pónganse listos. Primer pregunta de mesa. Los beneficios de la redención, ¿qué incluyen? Los beneficios de la redención, ¿qué incluyen? La primera categoría, ¿cuál fue la que dijimos? La creación. La segunda, la redención. Los beneficios de la redención, ¿qué incluye? Corre tiempo. Vamos a empezar acá con la mesa de Dani. Que incluyen los beneficios son la potestad de ser hechos hijos de Dios y si hijos coherederos con Cristo. Esto es una nueva naturaleza. Los beneficios son cambio de categoría, buena alimentación, ser hijos, vida eterna, gracia, nuevo rey o dueño. Muy bien, ¿quién más quiere opinar? Acá. Nos liberó de nuestros pecados, nos adoptó como hijos suyos y fuimos justificados por su gracia. Muy bien, ¿quién más quiere opinar? Salvación y adopción, santificación y cambio de mentalidad. Acá en medio. La salvación, perdón del pecado y vida eterna. Muy bien, aquí. La libertad del pecado y la salvación. Acá. Todas las cosas que no existían, así como la libertad y que fuimos justificados. Muy bien. ¿Alguien más? Acá. Disfrutar de la creación y del lugar en que Dios nos puso en ella mediante la redención de Jesús y hacernos libres del pecado. Muy bien. Identidad como hijos de Dios, salvación eterna y el poder de Dios a través de nosotros. Muy bien. Todos respondieron bien. Sin embargo, se quedaron cortos. Voy a mencionarlo, es una sola imagen, si le quieren tomar foto, adelante. Los beneficios de la redención, ¿qué incluyen? La vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación, libertad de maldición de la ley, adopción dentro de la familia de Dios,
liberación de la esclavitud del pecado, paz con Dios y la morada permanente del Espíritu Santo. Otra vez. ¿Qué incluyen? A ver, la primera en voz fuerte todos. Número 1, 2, 3, número 4, número 5, número 6, número 7 y número 8. Todo eso incluye ¿qué? La redención. Entonces, cuando hablamos de redención, fíjense bien, lo voy a decir lo mismo con otras palabras. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. Lo mismo, pero de otra forma. Otra vez. Entonces, ser redimido, a ver, lo van a seguir con Felipe en voz fuerte. 1, 2, 3. Es perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. ¿Se fijaron? Cuando estamos hablando de redención, estamos hablando de todo eso. ¿Sale? Entonces, 4 categorías. La primera categoría, ¿cuál es? La creación. Y la segunda categoría, la redención. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Les tengo una noticia muy interesante. La iglesia evangélica y la iglesia católica hasta aquí enseña. Hasta aquí enseña. Fuimos creados, te hablan de la vida eterna, te hablan del perdón, de la justificación, de incluso de la libertad de la maldición de la ley, de que ahora somos la familia, que estamos liberados, que tenemos paz para con Dios, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Todo eso te lo enseña. Pero hasta ahí. Hay otras 2 categorías que son las que vamos a hablar. Y esas categorías son enseñanzas apostólicas. Acuérdate que la iglesia evangélica y la iglesia católica toca muy por encima las enseñanzas apostólicas, nada más. Cuando hablo de enseñanzas apostólicas estoy hablando de las cartas de los apóstoles. Estoy hablando de otra cosa. La iglesia evangélica te toca así como todo esto, pero lo más básico. Entonces, vamos a entrar a la revelación de la revelación y vamos a ver la tercera categoría. ¿Listos? ¿Listos? Ok. La tercera categoría es la regeneración. Digan conmigo, regeneración. Regeneración es donde la iglesia está sumamente indefensa hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia, digo yo, que está sumamente indefensa? ¿Por qué crees? Porque ni siquiera sabe que como cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Vamos a ver qué dice la escritura. Mateo, ¿sí? ¿Lo sabe? Mateo 19:27 dice, entonces, estamos hablando aquí cuando Jesús todavía estaba, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le está haciendo una pregunta a Jesús. Fíjate, verso 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la ¿qué? Que en la ¿qué? Regeneración. O sea, Jesús estaba hablando de un acontecimiento futuro, o sea, un acontecimiento profético. Que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo se sentó el Hijo del Hombre en el trono de su gloria? Cuando resucitó. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, donde yo esté sentado, ustedes se van a sentar. Por eso dice el apóstol allá que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero fíjate lo interesante aquí dice, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, va a venir una etapa a la iglesia, ¿de qué? De regeneración. Le dice, esto va a pasar hasta que yo esté sentado. Mientras yo no esté sentado, eso no va a pasar. Mientras yo no resucite, va a venir esta etapa. Vamos a leer otro versículo, Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por buenas gentes, no porque somos buenazos y nos portamos bien, no. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la ¿qué? Regeneración y por la ¿qué? Renovación en el Espíritu Santo. A ver, quiero que lo lean a las 3 con Felipe. 1, 2, 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. Tengo una pregunta de botana, así de botanita aquí ahorita todavía no es de mesa. ¿Cuál es una de las estrategias de la religiosidad para la iglesia? O sea, todo el ambiente religioso es un ambiente espiritual, son espíritus. O sea, es un ambiente espiritual que existe. Este ambiente religioso son seres espirituales que se mueven en la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en la forma de pensar de los creyentes. Y la pregunta es, ¿cuál es una de las estrategias de la religiosidad para la iglesia? La idolatría, muy bien. Manipulación. Maggie. Que tenemos que hacer obras. ¿Perdón? Tradiciones. ¿Perdón? Recompensas. Condenación. Señores, están respondiendo muy bien, pero ¿de qué estamos hablando? Una de las estrategias de la religiosidad es cauterizar la realidad divina de que somos regeneradores. Nunca se le ha ocurrido a la iglesia que somos regeneradores. Nunca. Esta categoría regeneración está diseñada por Dios única y exclusivamente para el cuerpo u organismo vivo. O sea, la iglesia en la figura como cuerpo tiene la capacidad de regenerar siguiendo en la misma figura, simbolismo o alegoría. Regenerar. ¿Qué es lo que está hablando de regenerar? Siguiendo la alegoría de cuerpo, siguiendo este simbolismo de cuerpo, ¿qué podemos regenerar? Pues cualquier parte del cuerpo, como los tejidos, musculatura, células, órganos, cerebro, corazón, extremidades, incluso órganos completos. Mira, yo no sé si has visto, si no, pues te voy a pedir que las veas, las películas de Terminator. ¿Sí las has visto? Hay unas películas de Terminator donde se enfrentan Terminators con Terminator. Y el Terminator de Arnold Schwarzenegger ya es un Terminator pasadón, medio antiguo, porque surgen otros más
tecnológicos, ¿no? ¿Y si se acuerdan qué pasa con esos Terminator? Les tiran de bombazos y les... ¿Y qué pasa? Se regeneran, les vuelve, les dan un escopetazo en la cara, les dejan la cara así. ¿Y qué pasa? Y siguen andando. ¿Verdad? Y dices, híjole, ¿cómo lo van a parar a esta? Eso es regenerar. O sea, eso fue diseñado por Dios para nosotros, la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, Dios diseñó que así funcionara su iglesia. Que aunque le den como te voy a platicar algo de historia real. ¿Qué pasó con los primeros creyentes en Roma? ¿Qué hacía Roma con los primeros creyentes? Estoy hablándote de unos de 10 a 200 y tantos años después de Cristo. ¿Qué pasó con los creyentes? ¿Qué hacía Roma con los creyentes? Los querían destruir. ¿Por qué? Porque decían que había otro rey y Roma decía, no, nomás puede haber uno. Pero ellos estaban hablando de otro reino. Y Roma decía, no, nada más es este. ¿Y qué hacían con los cristianos? Los crucificaban, los metían a los circos romanos, eran espectáculos, o sea, aventaban a las familias. ¿Sí se acuerdan? ¿Y por qué siguió la iglesia? Porque tenía la capacidad de regenerarse. Esa capacidad no la tiene ahorita la iglesia, ni siquiera sabe que tiene esa capacidad. Ahorita la iglesia está enfocada en que los hermanos que vienen a la iglesia no se nos vayan. Hermano, ¿por qué no ha venido? Véngase a la iglesia. Y buscamos darles huesitos o darles cosas para que no se nos vayan. O sea, no estamos nosotros metidos en la categoría de la regeneración. Estamos en la segunda categoría. ¿Cuál es? La redención. O sea, eres salvo, eres hijo, el Espíritu Santo está en ti, Dios te bendijo, Dios te liberó, Dios te dio, y todos, soy cristiano, qué bonito. Sí, pero estás en la segunda. No hemos entendido que nosotros, como cuerpo, tenemos la capacidad de ¿qué? De regenerarnos. Por eso, porque como no tenemos la capacidad, no hemos entendido qué es regenerarse, ¿qué es lo que pasa? Las iglesias locales se dividen, se separan. ¿Por qué? Porque cuando nos ofendemos, todos nos ofendemos, todos. Que porque no me saludó, que porque yo vi como que me miró feo, porque no me dejó sentarme en la mesa donde yo me senté el domingo pasado. O sea, ¿me explico? Que porque me hizo así. Pero si no tenemos la capacidad de... ¿Qué es lo que va a pasar? Como niños, agarro mis canicas, agarro mis muñecas y me voy con los otros del otro salón a jugar. Ya no me junto con los niños que están de mi lado derecho de mi casa, ahora me junto con los de la vuelta. Porque no existe la capacidad de regenerar. No sabemos. Y es una categoría donde tenemos que entrar a regenerar. Ahora bien, todavía no acabo. Efesios 1:4. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a leerla bien porque viene la pregunta número 2. ¿Listos? Según nos escogió en él, ¿antes de qué? ¿De la fundación de qué? Del mundo. Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto
de su voluntad. Dice que nos escogió, en el griego es según el puro afecto de su voluntad, en el griego es porque le dio su regalada gana. Así. Nada más porque sí, porque Él quiso. Ok, ¿listos? Segunda pregunta, ¿ya están? Ahorita van a entender por qué pregunto esta segunda, ¿sale? ¿Listos? ¿Cuál es la meta de la predestinación? Corre tiempo. Empezamos. Vamos a empezar con esta mesa. Para ser hijos suyos y llevar a cabo su voluntad a través de nuestra vida, que es la asignación. Muy bien. Descubrir tus asignaciones y trabajar en ellas con disposición de ser guiados por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? ¿Alguien que no haya opinado? A ver, me vengo a estas dos mesas. Para regenerarnos en el Espíritu Santo. Que nos regeneremos y seamos santos y sin manche delante de Él. Muy bien. A ver, aquí los risueños. Para que fuésemos santos e hijos adoptados de Él para establecer su reino. Para ser adoptados como hijos suyos y regenerarnos para que se lleve a cabo su voluntad. A ver, otra vez, más pegadita. Ser adoptados como hijos de Dios y regenerarnos para que se lleve a cabo su voluntad. Muy bien, aquí. Ser hijos perfectos de Dios. Ser hijos perfectos de Dios. Muy bien, ¿alguien más? Acá y termino. 2 mesas más, ya, para avanzarle. Que se cumpla su voluntad a pesar de las circunstancias. Ok. Para ser parte del plan global de Dios, cumpliendo nuestra asignación. Bueno, pues les tengo una noticia. Hasta ahorita nadie le dio. Lástima, Margarito, se te fue tu oportunidad. ¿Cuál es la meta de la predestinación? La meta de la predestinación es que fuéramos sus hijos aún antes de la creación. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita? Que desde antes nos escogió. O sea, ¿cuál es la meta de la predestinación? Ser sus hijos aún antes de ¿qué? Antes de la creación. De esta creación. A ver, ¿cuál es la primera categoría? La creación. ¿Y la segunda? Redención. ¿Y la tercera? Entonces, para nosotros movernos en esta tercera categoría, el Señor nos escogió desde antes de la creación. ¿Para qué? Para ser sus hijos. Aún antes, esa es la meta de la predestinación. Por lo tanto, como criaturas de Dios, necesitamos que Él nos regenere a fin de participar de su vida y ser sus hijos. Tengo una preguntita de botana, ahí de botanita, la que sigue. Esta no es de mesa, es de botana. Ser nuevas criaturas implica no solamente tener la vida. Ser nueva criatura implica no solamente tener la vida. ¿Qué más implica? A ver, de botanita aquí, de bote pronto, a ver, acá vamos con Martín, a ver ¿qué más se te ocurre? Manifestarla. Muy bien. ¿Vas bien? Muy bien. Muy buena respuesta.
Ser nueva criatura implica no solamente tener vida, la vida espiritual. ¿Qué más implica ser nueva criatura? Cambiar los pensamientos del corazón. Cambiar los pensamientos del corazón. ¿Qué? Una nueva forma de pensar. Hacer todas las cosas nuevas. ¿Perdón? Ok, como es botanita, la vamos a avanzar. Implica no solamente tener la vida. La respuesta es también tener la posición de hijo. Una cosa es que tengas la vida y otra cosa es que tengas la posición de hijo. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? ¿Era hijo o no era hijo? Pero no tenía la posición. Tú puedes ser hijo, pero no estás en la posición de hijo. Andas perdido. Andas donde no debes de andar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser hijo y otra cosa es estar en la posición de hijo. No sé si me estoy dando a entender. Yo no sé si ustedes leen las noticias internacionales, pero por ejemplo, hay ciertos personajes en el mundo. Entre ellos, por ejemplo, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y otros más, que dicen que tiene hijos, pero que nadie sabe quiénes son. No sé si han oído eso. O artistas que reconocen hijos. Dicen, lo reconoció Luis Miguel. Ya reconoció. ¿Por qué? Porque una cosa es ser hijo y otra cosa es estar en la posición de hijo. ¿Sí me explico? Una cosa es que sea hijo de Vladimir Putin y otra cosa es que Vladimir Putin diga, este es mi hijo, lo reconozco. O sea, ya está en la posición. Entonces, ¿qué implica tener la vida? No solamente, ¿qué implica ser nueva criatura? No solamente tener la vida, sino tener ¿qué más? La posición. Ok. Voy con lo que sigue. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la única forma que el cuerpo puede ser un regenerador? ¿Cuál es la única forma que el cuerpo puede ser un regenerador? Ya lo mencionamos aquí. O sea, la tercera categoría, ¿cuál es? Regenerador. La primera, creación. La segunda, redención. Y ya dijimos todo lo que implica tener la redención. Pero nosotros fuimos llamados a ser ¿qué? Regeneradores del cuerpo. O sea, regenerarnos de tal manera que aunque nos tiren como nos tiren y hagan lo que haga el imperio más poderoso, seguimos avanzando y avanzando. La regeneración es nos reinventamos. Nos estamos reinventando. Por ejemplo, este ejercicio que hacemos de reunión, nos estamos reinventando. Ahorita, esta enseñanza de reino es una enseñanza que tiene pocos años, no sé. No, digo, aunque está en la antigüedad, apenas el Espíritu de Dios empezó a poner esto. No sé, no creo que pase más de 40. Al menos los que yo conozco no tienen más de 40 años enseñando esto. Nos estamos reinventando, estamos regenerando. Esa es la capacidad de seguir avanzando. Oye, cambia el mundo, cambian las tecnologías. Nosotros nos estamos reinventando, estamos regenerando. Pero, ¿cuál es la única forma en que nos podemos regenerar como cuerpo? A ver, dejen que hable ya. Tener una alimentación adecuada. Ser gobernados por el Espíritu, muy bien. Muy bien. Para ser un regenerador, tengo que entrar a la cuarta y última categoría, que es la cuarta y última. O sea, yo no puedo regenerar si no entro a esta cuarta y última categoría, que se llama, está bien fácil, la renovación.
la renovación. La transformación o renovación de nuestra conducta comienza en la mente. Esta es una verdad que Pablo repite en sus otras cartas. Por ejemplo, Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿se va qué? ¿Se va qué? Renovando. ¿Hasta qué? Hasta el conocimiento pleno. Si deseamos que existan cambios en nuestra forma de vivir, tenemos inevitablemente que cambiar nuestra forma de pensar, nuestros criterios y nuestras ideas. ¿Quieres ver resultados diferentes en tu vida? Tienes que cambiar tus pensamientos, tus criterios y tus ideas. Si sigues pensando igual, si sigues viendo las cosas igual, no va a haber cambios en tu vida. Oye, pero ¿y Dios? No, Dios ya te dio ya te redimió. Ya nos dio la tecnología para regenerarnos. O sea, ¿qué dijimos que era regenerarnos? Reinventarnos. Pero para yo reinventarme tengo que cambiar, ¿ahora qué? Ahora tengo que tener otros criterios, otras ideas. Por eso la enseñanza de la palabra de Dios es vital en este proceso de transformación, pues nos pone en contacto con el pensamiento divino. Y aquí voy a leer un versículo que todos nos lo sabemos de memoria. Paulo, por favor, en voz fuerte, todos lo sigan. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto. Esta cuarta categoría, renovación, delineada por el Creador, está enfocada en el entendimiento, inteligencia y comprensión del hombre. Digan conmigo, entendimiento, inteligencia y comprensión del hombre. Cuando hablo de inteligencia, estoy hablando de inteligencia espiritual. Aquí hay un versículo en la Escritura que habla de inteligencia espiritual, así lo menciona, no lo puse, me estoy yendo, o sea, la enseñanza es otra, pero estamos hablando de un entendimiento espiritual, estamos hablando de una inteligencia espiritual y estamos hablando de una comprensión espiritual, ¿sale? Del hombre. O sea, yo como hombre, para yo entrar a este proceso de renovación, tengo que dejar de pensar como siempre pienso. O sea, si tú sigues pensando como siempre piensas, pues siempre vas a tener los mismos resultados, ¿o no? Si sigues actuando como siempre actúas, ¿vas a seguir teniendo los mismos resultados o no? Y por más que vayas a una iglesia de las iglesias evangélicas o católicas que te digan que si das tanto billete o que si pasas a que te unjan y te va a llegar el milagro, no te va a llegar el milagro. ¿Por qué? Porque este es un asunto de regeneración. O sea, me tengo que reinventar y la única manera de reinventarme es tener un entendimiento de la vida de parte de Dios a mí, de otra manera. Tengo que empezar a ver las cosas de otra manera. Ya no las puedo ver como las veía hace 10 años, ni hace 5 años, ni hace 5 meses, ni hace 5 semanas, ni hace 5 días. Este es un transformarme todos los días. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Y aquí viene la tercera y última pregunta. Y con esta pregunta vamos a terminar. Bueno, viene un poquito más, pero es la última de las preguntas. ¿Listos? Pregunta por mesa. Dice la pregunta: en la iglesia o cuerpo de Cristo, ¿la renovación es un asunto solamente personal y por qué? Corre tiempo. ¿Con quién empezamos? Aquí. La renovación es personal porque la relación con Dios es personal. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Acá. No, es el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que crecer porque Jesucristo es la cabeza, aunque tenemos que crecer individualmente también.
Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Acá, aquí nosotros. No están listos. No, porque somos un cuerpo y hay un plan global. Ok, acá. La renovación del entendimiento es personal, pero el resultado es colectivo como un cuerpo. Ahora sí, ¿ya acabaron? Sí, porque comienza en la mente de cada persona hasta el conocimiento pleno. Entonces sí es personal, dicen aquí. Ok, ¿alguien más acá? Acá. El crecimiento sí es personal, porque no significa que a la iglesia, si se le revela la renovación, también a nosotros se nos va a revelar, porque el crecimiento espiritual es individual. Ok, personal. ¿Alguien más quiere opinar? Aquí. Sí es personal porque cada uno nos dio una capacidad diferente. Opinamos lo siguiente: la renovación es una experiencia personal, ya que nadie se puede renovar por ti, pero en la iglesia o cuerpo de Cristo se tienen que integrar todos aquellos que han pasado este proceso. Por lo tanto, es grupal para interactuar y conformarse a un solo cuerpo. Perfecto. ¿Alguien más aquí? ¿Todo bien? ¿Alguien más allá? ¿Alguien más quiere opinar? ¿A la una? ¿Alguien más quiere opinar a las 2? ¿Alguien más quiere opinar a las 3? Bueno. El apóstol, la respuesta es un poco lenta, para poderla asimilar. El apóstol nos muestra que todo se origina en la forma de pensar. Pero no solo en la forma de pensar del creyente o nueva criatura. O sea que renovación va más allá del plano personal. Renovación tiene que ver con el nuevo hombre. El problema es que no saben la iglesia quién es el nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo. La iglesia. Cristo. ¿Quién es el nuevo hombre? Yo renovado. ¿Sí me explico? Esa es la bronca. Voy a estar enseñando qué es nueva criatura, nueva creación, nuevo hombre. Todo eso lo voy a estar enseñando porque sé que... Ok. Vamos a hablar de nuevo hombre ahora. ¿Quién es el nuevo hombre? ¿Listos? Efesios 2:14 dice, porque Él es ¿qué? Nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿De qué pueblo se está hablando? De los judíos y de los gentiles. Derribando la pared intermedia de separación. Había una pared que separaba. ¿Se acuerdan que cuando Él fue crucificado, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó? Se está hablando de esa pared. Antes solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año y todo el protocolo. Ahora ya no. Ahora ya eso se partió. Verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, o sea, llevando en su muerte en la cruz, en su carne, cuando fue crucificado, todas esas enemistades, o sea, todas esas maldades de la humanidad. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear, o sea, Cristo Jesús que llevó todo eso en la cruz, todo esto lo hizo para crear, ¿qué dice? En sí mismo. Para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos, uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, señores, el nuevo hombre es la iglesia, es el cuerpo. No eres tú. Voltea con el que está enseguida y dile, no eres tú. ¿Quién es? Es la iglesia. El nuevo hombre dice que de los dos pueblos
hizo uno. Ahora, escúchenme bien, renovación tiene que ver con el nuevo hombre, o sea, la mentalidad o personalidad de la iglesia, cuerpo u organismo vivo. Y aquí llego al punto donde quería llegar después de todo esto. Entonces, ¿qué significa darle a Dios lo que es de Dios? Que es la segunda parte que estamos viendo. Entonces, ¿qué significa darle a Dios lo que es de Dios? ¿Qué significa esto entonces? Si la primera etapa dijimos que era, la primera categoría es ¿qué? La creación. La segunda, la redención. La tercera, regeneración, o sea, autoinventarme, ¿verdad? Regenerarme. Pero no me puedo regenerar o reinventar si no entro en la cuarta, que es ¿cuál? La renovación. Entonces estamos viendo que tenemos que renovarnos, sí, en el plano personal, como lo mencionamos, pero también tenemos que renovarnos como el nuevo hombre. El nuevo hombre, o sea, lo que estoy diciendo es que si aquí algunos sí nos renovamos y otros no, los que no nos retrasan a los que sí. O sea que si hay algunos de ustedes que todavía no les... Ya no digo lo que iba a decir. O sea, todavía no se regenera. O sea, no se renuevan. O sea, nos van a detener a todos. Porque habemos unos que sí le entendemos y órale. Y el otro, pues a ver si va el domingo. O sea, todavía andan con que a ver si va. Cuando nosotros esté todos los días. Es una asignación diaria. Es un vivir diario. ¿Sí me explico? Es que no traigo palindrive, que no traigo carro. No sé. Va a llover, está haciendo calor, está haciendo frío. O sea, todavía no entramos a ese nivel. Y luego decimos, Señor, ¿qué está pasando? Pues no te renuevas. Y hay unos que dicen, no, es que yo sí, pero ¿por qué no pasa lo que tiene que pasar? Porque es un asunto corporativo, es un asunto del nuevo hombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Dice, ok, sigo. Dije en el plano personal, entonces, ¿qué significa darle a Dios lo que es de Dios? En el plano personal, Dios no va a cosechar nada de tu vida que Él no haya sembrado. Eso lo vimos en la conferencia pasada. Dios no va a cosechar nada de tu vida que Él no haya sembrado. O sea, ¿qué le puedes dar a Dios? Lo que Él ha puesto en ti, en el plano personal. Y la pregunta es, ¿y en el plano corporativo? Como cuerpo, como iglesia. ¿Qué le vamos a dar a Dios en el plano corporativo? Porque cuando dice dale a Dios lo que es de Dios, no solamente es en un plano personal, le está hablando al nuevo hombre también, que es la iglesia. Y como iglesia, ¿qué le vamos a dar a Dios? Depende. ¿Por qué? Porque hay algunos en la iglesia que ya se renovaron o se están renovando, y hay otros en la iglesia que todavía siguen en la categoría 2. Ay, Dios me perdonó, Dios es amor, qué lindo el Señor, ay, se siente tanto amor. Y yo voy a una iglesia que no haya problemas y que todo sea amor y todo sea paz y todo sea lindo y me abracen y me den palabras y me digan que qué lindo estoy y que Dios me va a sacar adelante y que no voy a padecer nada y que todo va a salir adelante. Cuando el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Son evangelios diferentes. Por eso dice, si alguien viene y les anuncia un evangelio diferente, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino es un evangelio donde va más allá de la redención. Vamos a la regeneración, o sea, el autoinventarnos, regenerarnos. Pero no me puedo reinventar si no me renuevo, no solamente en lo personal, sino como cuerpo, como hombre nuevo, como iglesia. Oye, Ernesto, ¿y dónde dice eso? Ahí voy.
Efesios 4:12. A fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio. Cuando está hablando de los santos, se está hablando de la gente salva, de los hijos de Dios, no el santo enmascarado de plata. Para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación de quién? ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo, no es para algunos. O sea, él lo está viendo corporativamente. Acuérdense que para él nosotros somos la novia. O sea, él no ve Ernestos, Carlos, Marías, Juanes, Felipas, no. Él ve la novia. Él ve el cuerpo. Él ve el bulto y dice, esta es mi novia. Y esa novia tiene que ser ¿qué? Edificada. ¿Qué dice ahí? Para la edificación de quién? Hasta, verso 13, hasta que todos lleguemos, hasta que la mayoría, hasta que el 50+1, hasta que algunos cuantos, hasta que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe y del ¿qué? Y del conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando? El conocimiento del Hijo de Dios. ¿Pero qué es el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es que no solamente soy redimido, sino que ahora yo tengo el conocimiento de, sí, la posición, pero tengo el conocimiento de que me puedo regenerar. Y me puedo regenerar porque yo ya conozco mi asignación. ¿Para qué? Para que una parte del cuerpo se regenere, la mano, ¿qué tiene que haber? Conocimiento de la mano, de que la mano es la mano. ¿Sí me explico? La mano no puede decir, ay, ¿qué era? ¿Era mano o era pie? Ya no me acuerdo. Oren por mí para que me digan qué era. O sea, ¿sí me explico? O sea, tú tienes que saber quién eres en Cristo. Estamos hablando de posición. Y cuando hablo de posición, estoy hablando de tu posición en Cristo. O sea, ¿cuál es mi asignación? Porque para eso me predestinó. ¿Para qué me predestinó? ¿Cuál es la meta de la predestinación? Ser su hijo aún antes de la creación. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que dice, aunque varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El varón perfecto no es un hermano de la iglesia que lo hace muy bien todo. El varón perfecto es la iglesia. El varón perfecto es el hombre nuevo. El varón perfecto es el cuerpo de Cristo. Porque muchos dicen, no, es que hermano, usted tiene estos problemas en su vida porque usted tiene que llegar a la estatura del varón perfecto. Usted le falta santidad, usted le falta oración, usted necesita aposentarse, necesita ayunar, necesita clamar, necesita gemir, necesita... y ahí está la gente, ¿no? Haciendo huelgas de hambre para ver si Dios le hace el milagro. Y no se trata de ayuno, no se trata de huelga, se trata de entender. Renovar mi forma de pensar. Último versículo y con este termino. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Completad mi gozo. ¿Qué más? Sintiendo lo mismo, teniendo ¿qué? El mismo amor. ¿Qué más? Unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿De qué está hablando? Del cuerpo. Está hablando de una renovación corporativa. O sea, la renovación no solamente es en el plano personal, es en el plano corporativo. Somos el varón perfecto, somos
el nuevo hombre. O sea, la iglesia. Y solamente vamos a poder regenerarnos, que es la categoría número 3. Nos vamos a poder regenerar, nos vamos a poder ¿qué? ¿Qué otra palabra usé aparte de regenerar? Autoinventarnos. Siempre y cuando nos renovemos, 4ª categoría. Y la renovación no solamente es en el plano personal. No, pues yo ya con el Señor. Ya si Él no quiere, pues allá Él. No, por eso dice, nos tenemos que procurar unos a otros. ¿Por qué no has venido? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Por eso dice, sientan lo mismo. Porque está hablando de un asunto corporativo. Mientras no sintamos lo mismo unos con otros, no vamos a dar el brinco de regenerarnos, autoinventarnos. No, pues yo y mi casa estamos bien. No, yo, ¿para qué necesito? Yo allá, cada quien. Eso no nos va a ayudar. Estás en la categoría 2 todavía. Eres salvo y ya. Ya te redimió, todo lo que dijimos, tienes vida eterna, el Espíritu Santo, todo lo que les dije que leyeran. Las 8 cosas ya las tienes, pero hay otras 2. ¿Sale? ¿Capish? Muy bien, terminamos la grabación. Vamos a ponernos de pie. Pasen, vamos a recoger la ofrenda, el grupo de alabanza, si es tan amable. Hacemos una oración. Padre, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí.